¿Recuerdas esos días en los que podías pasar horas jugando sin darte cuenta del tiempo? Cuando un nuevo videojuego significaba emocionarte como si fuera un regalo inesperado. Pero ahora, algo ha cambiado. Los juegos siguen ahí, algunos incluso mejores que antes. Pero la sensación ya no es la misma. Quieres jugar, pero cuando lo haces, no sientes lo de antes. Algo falta. ¿Por qué ya no nos gustan los videojuegos como antes? Muchos de nosotros recordamos con cariño aquellos juegos de nuestra infancia o adolescencia. No importa si eran de 8 bits o los gráficos eran simples. En ese momento, cada partida se sentía mágica. Pero con el tiempo, esa magia se fue desvaneciendo. No es que los juegos sean peores, es que nosotros hemos cambiado. La nostalgia juega un papel enorme. Cuando recordamos esos juegos, no solo pensamos en la mecánica o la historia, también lo hacemos en el contexto en que lo jugábamos. La emoción de encender la consola después de la escuela, las tardes con amigos, las noches sin preocupaciones. Ahora, la vida es diferente. Las responsabilidades pesan, el tiempo es limitado y las preocupaciones diarias se cuelan en la mente, incluso cuando intentamos jugar. Antes, cuando conseguías un videojuego, era algo especial. Lo exprimías al máximo, descubriendo cada rincón, cada secreto. Y ahora, vivimos en una era de exceso de opciones. Hay tantos juegos, tantas plataformas, tantos géneros, que en lugar de disfrutar, a veces sentimos ansiedad. Elegir qué jugar puede ser una tarea difícil, y cuando finalmente decides, si no te engancha en los primeros minutos, lo dejas para probar otro. Este exceso también ha cambiado la manera en que jugamos. Antes, terminabas un juego porque querías ver todo lo que ofrecía. Ahora, muchos juegos son desechables. Compramos, probamos, dejamos a medias y repetimos. El compromiso con un solo juego es más difícil cuando hay cientos de opciones esperando en la biblioteca digital. Los videojuegos han cambiado, las mecánicas han evolucionado, los gráficos son impresionantes, las historias son cada vez más complejas, pero al mismo tiempo la industria ha cambiado su enfoque. Antes, los juegos se hacían con una visión pura, una idea, una historia, una experiencia. Ahora, muchos se construyen alrededor de mecánicas de retención, micropagos y diseños que buscan enganchar al jugador a través de sistemas de recompensas artificiales, en lugar de ofrecer una experiencia genuina. Nos hemos vuelto más críticos, menos fáciles de impresionar, y es normal. Cuando más juegas, más fácil es reconocer patrones, predecir mecánicas y ver las intenciones detrás de un diseño. Aquello que antes nos maravillaba, ahora nos parece una fórmula repetitiva. Y lo que antes se sentía como una aventura, ahora puede sentirse como una tarea. Tal vez la razón principal de que los videojuegos ya no nos emocionan como antes, no está en los juegos, sino en nosotros. A medida que crecemos, nuestros intereses cambian. La vida adulta trae nuevas responsabilidades, nuevas preocupaciones, y el tiempo que antes dedicábamos a jugar, ahora lo repartimos entre trabajo, estudio, familia, relaciones y otras actividades. Jugar ya no es una prioridad, sino algo que hacemos cuando hay tiempo. Pero cuando el tiempo es limitado, es difícil sumergirse de lleno en una experiencia. Las distracciones y las preocupaciones, todo influye. Y lo que antes era una forma de escape, ahora puede sentirse como algo superficial o incluso como una pérdida de tiempo. No hay una única razón para que los videojuegos ya no nos emocionen como antes. Es una combinación de cambios en la industria, en nuestras vidas y en nuestra forma de percibirlo. Pero eso no significa que la magia haya desaparecido por completo. Solo significa que tenemos que buscar nuevas formas de redescubrirlo. Tal vez nunca volvamos a sentir exactamente lo mismo que cuando éramos niños, pero eso no significa que no podamos disfrutar de los videojuegos de otra manera, porque al final del día, los videojuegos siguen siendo un mundo lleno de historias, aventuras y experiencias, esperando a ser descubiertas. Solamente necesitamos aprender a verlos con nuevos ojos.